Jordán, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Juanpi? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Bueno, y hablando de cotizaciones, petróleo, mercados, bueno, me vas a hablar o me vas a traer algo referido al mercado del fútbol. Sí, ¿Cómo se sí, gesta el negocio del sí, de fútbol? un resultado, ¿no? Que se habló mucho en este mercado de pases en Europa y que tiene que ver con los mercados de pases, con la compra y venta de jugadores, pero que también está acompañado de un resultado deportivo, ¿no? De un crecimiento. Vamos a hablar de lo que algunos llaman player trading, que ¿Qué está es? ligado a la compra de jugadores jóvenes poco valorados para desarrollarlos y venderlos por millones. El viejo Racing de Estrasburgo aplica a esta estrategia un poco de forma agresiva porque potencia por integración también con lo que es la multipropiedad de lo que es el grupo Blue Co, que es el grupo al que pertenece también el Chelsea. Sí. Nos va a familiarizar algunos nombres, como el de Aaron Anselmino, el de Valentín Barco y el de Joaquín Panichelli, quien por ahora está lesionado y que por eso no formó parte, yo creo, de las ventas de este mercado de pases. Pero para hablar de player trading, nos tenemos que meter en algunos antecedentes de algunos clubes que podemos calificarlos como una especie de reyes de captación y de desarrollo. Por ejemplo, buceando, indagando con la lupa en ligas menores, algunos equipos de Portugal han sido pioneros. Benfica, este exponente en el trading, por ejemplo, con algunos nombres que te van a sonar y mucho, A ver. como el de Joao Félix, Sí. Enzo Fernández o el uruguayo Darwin Núñez. Cada uno captados, digamos, Joao Félix, por supuesto, de un equipo menor justamente dentro de Portugal, pero Enzo de River, antes del Mundial de Qatar, ya observado hasta cuando jugaba en Defensa y Justicia, y lo mismo Darwin Núñez. El Sporting de Lisboa también con el trabajo de scouting agresivo de ligas secundarias, por ejemplo con el sueco Víctor Gyökeres, hoy figura del Arsenal, o el uruguayo Manuel Ugarte, o el propio Porto, que aplica desde lo que es reclutamiento temprano en ligas como incipientes o más chicas de Sudamérica. De hecho, Luis Díaz no pasó por Argentina, fue directamente a Portugal. Militao cuando recién iniciaba en Brasil, o James Rodríguez, quien sí fue observado justamente cuando jugaba en Banfield. En nuestro país estamos hablando hace casi 2 décadas. Estamos hablando ahí de jugadores que no son chicos, sino que ya tienen o tienen cierta No, no, formación en los estamos clubes. hablando que se los empieza a observar entre los 15, 16 Claro. y 17, 18 años ya cuando emergen en las ligas, cuando debutan en primera. A una vez de que debutan, Exacto, no en las exacto. inferiores. Pero se los empieza a observar desde antes, Ok. ¿no? Y esta captación, estas redes de captación, que es el scouting, Sí. ha crecido muchísimo en los últimos años. Otro que capta a menores de 18 es el Borussia Dortmund, a pesar de ser hoy uno de los más competitivos de Alemania, antes que exploten, y los termina vendiendo a las grandes ligas, después a los equipos más grandes de Europa. Podemos hablar de Haaland, de Bellingham o del propio Ousmane Dembélé. Claro, porque no pasan demasiado tiempo, o sea, lo usan como una especie de vidriera y que después Sí, observe los que tienen la billetera posta ahí, no sé, el sí. Real Madrid, Bayern Múnich, PSG. Vamos a dar un pasito más, porque yo te hablé de equipos que quizá no están en ligas las consideradas top. Sí. En las ligas top hay equipos que quizás son de mitad de tabla para abajo que también trabajan y ejercen de esta manera. Hay un A caso ver. emblemático que es el del Brighton de Inglaterra, que por ejemplo lo captó Alexis McAllister después de su paso por Claro. Boca. Y esto lo hacen a través del Big Data. Tienen ahí entre sus principales dirigentes un Big Data, se dice que recontra secreto, donde cruzan números y cuestiones y analizan. A veces puede salir bien, a veces puede salir Claro. mal. El de Alexis salió valor porque fue vendido a Liverpool eh, con una ganancia extraordinaria. Pasó lo mismo con Moy Caicedo, el ecuatoriano, hoy en Chelsea. O sea, un Big Data que debe, no sé, contabilizar la cantidad de pases No, no, correctos, olvídate. o sea, hasta el Cruzan, mínimo detalle con la inteligencia artificial y puedes hacer de cruzan de todo. todo. Otro que estuvo también salido de la Masía y encontraron cuestiones fue Cucurella, que también pasó por Brighton. La de Barco no salió bien, pero después justamente el grupo Chelsea, lo eligió para llevarlo a de quién estamos hablando hoy, que es el Racing de Estrasburgo. Te voy a cerrar con dos ejemplos más. Uno es Atalanta, que tiene una red de visores en América del Sur y en Europa del Este. Y por ejemplo, bueno, Cuti Romero
si bien no fue directamente a Atalanta, ya estaba observado desde Belgrano, después fue vendido a Tottenham, y lo propio podemos decir con Holmlund o Kulusevski, uno de Suecia, todos de Escandinavia. Y el otro que está dentro de este ecosistema es Salzburgo, que también está dentro de un grupo, pero que está junto a Leipzig, por ejemplo, que sí va a Bundesliga, y ya una vez que los meten tiene que ver con el juego directo, por ejemplo, jugadores como Haaland o como Sadio Mané o Szoboszlai, que hoy juega, por ejemplo, en el Liverpool. Pero para cerrar y para meternos en el Estrasburgo, este equipo que está en Alsacia, en el noroeste de Francia, y que fue fundado en 1906, recordemos que es un equipo con historia que, por ejemplo, cuando se anexó esta región de Alsacia y Lorena a la Alemania nazi, quedaron totalmente jugando en el fútbol alemán. Después, bueno, lo volvieron. Es un equipo que logró tener títulos, tiene los 3 títulos más importantes de Francia: Liga, Copa y Supercopa. Esta última temporada, este modelo que funciona, adquiriendo talento joven, en general U23, y después lo revende la Elite, vendió por 170 millones de euros y compró para este próximo mercado por 67, es decir que ganó 103 millones de euros. Diego Moreira, el belga que jugó el Mundial, al Milan 50 millones de euros, Valentín Barco, el argentino que pasó a Chelsea por 40, y Julio Enciso, el paraguayo que la rompió en el Mundial, a Ipswich también por 30. Los 3 jugaron el Mundial, 6 jugadores de ese proyecto jugaron el Mundial, y si no se hubiese lesionado Panichelli, quizás hubiese sido el 7º. Bueno, hay algunas apuestas de cara a este nuevo mercado. El sueco Sebastián Nanasi, Doué, marfileño, Mara, otro francés senegalés, y acaba de fichar a Jacobo Ortega Conde, jugador del Real Madrid que no debutó. Lo compró por 10 millones de euros. Y el Madrid se queda con el 30% de la ficha, el 70% es para Estrasburgo, un nombre que seguramente va a dar que hablar, competirá con Panichelli cuando se recupere de la lesión. Panichelli yo creo que ya estaba vendido, la lesión justamente con la selección argentina lo terminó dejando afuera. Gio Reyna, argentino, norteamericano, y con también ascendencia europea, es otro de los que fue hacia allí para relanzar su carrera, y el ex hombre de Unión, Mateo del Blanco, el lateral izquierdo, que fue comprado por 2.8 millones de dólares del último mercado de pase del fútbol argentino, son potenciales de cara a lo que viene en un equipo que fue sensación en Europa, que jugó semifinales de Conference la temporada pasada y que llegó a las semifinales de la Copa de Francia. Un modelo de comprar barato y vender a gran escala. Interesantísimo, Jorge. Bueno, con esto nos despedimos y me da miedo porque digo, ¿cuánto me va a durar Aranda, Flores en Boca? Bueno, ahí se tiene que poner firme, digo, déjenlo disfrutar un poquito a los hinchas de Boca. Bueno, le pasó a River con Mastantuono y con el Diablito Echeverri. Claro. Totalmente. Así que veremos hacia adelante si esto cada vez haga que, bueno, tengamos que disfrutar cada vez menos a grandes cracks que están saliendo hoy del fútbol argentino y que no deja de generar grandes talentos el fútbol argentino. El Potrero, más allá de que hoy actualmente quizás no es como antes, no hay potreros en todos los barrios como nos tocó vivir por ahí a nosotros, en nuestra época, más divertido eso, pero siguen saliendo, digo, más allá de eso, se nota cierto ADN del futbolista argentino y sigue observándose que eso va creciendo, por lo menos se mantiene, siempre están mirando. Por eso es codiciado. Por eso es codiciado, exactamente. Bueno, Jorge, nos despedimos.